Y en una sociedad y en un mundo de la información como en el que vivimos, no nos podemos dormir en los laureles y mucho menos la comunicación de las empresas. Te vamos a contar 3 casos específicos en los que, errores y rectificaciones a tiempo hacen mucho. La última crisis de la compañía Volkswagen ha generado muchas dudas sobre la propia compañía y sus acciones en bolsa se han desplomado más de un 30%. Y ante esta crisis, ¿qué debe hacer una compañía? ¿Cómo debe afrontar la empresa esa crisis de cara a los medios? Pues para aclarar absolutamente todo este tema hay que hablar de la gestión de la crisis corporativas y de la importancia de dar al usuario un mensaje unitario, y para eso hablamos con Miguel Ángel Rodríguez Cabeda, que es el CEO y presidente europeo de la agencia de comunicación 3AWW. Miguel Ángel Rodríguez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a hablar de 3 casos en los que la falta de transparencia, pues digamos que ha agravado la crisis de la compañía. El primero es Volkswagen, que es el más reciente. Así que, ¿cuáles han sido los errores garrafales, ¿no?, que se han cometido en la comunicación? Bueno, el caso de Volkswagen, que además es un tema que todo el mundo tiene muy fresco porque lo estamos viendo diariamente en los medios de comunicación, lo primero que han hecho mal ha sido una carencia de transparencia brutal, ¿no? No solo han tardado en contestar a los medios, que es uno de los errores primordiales que han cometido, sino que además han generado incertidumbre entre sus propios empleados. Y no hay que olvidar que la comunicación interna es el cimiento de la comunicación externa. O sea, ya generando incertidumbre hacia el interior no se puede proyectar seguridad hacia el exterior. Entonces, esto es lo primero. O sea, cuando uno tiene una crisis de comunicación, hay unas reglas de oro que debes seguir. En primer lugar, transparencia y rapidez. No han tenido en cuenta ninguna de las dos. Y posteriormente, en primer lugar, explicar los motivos que te han llevado a esta situación, tratar de buscar una explicación que pueda ser válida para el público, digamos. En segundo lugar, asumir los errores si es necesario, si procede. Y en tercer lugar, dar soluciones, o sea, contar cuáles son los siguientes pasos. En este caso, Volkswagen lo único que ha hecho ha sido, en algunos de los casos, asumir que ha habido un error, pero todo lo demás, ni explicado el por qué, ni se ha hecho rápido, ni se ha hecho con transparencia, ni tampoco se han aportado soluciones. Y digo algunos han asumido errores porque hay otros como Michael Horn, el CEO americano, que directamente ha dicho que no era una decisión corporativa y que solo habrían hecho un par de ingenieros. O sea que aquí ha habido mucha gente que ha tirado balones fuera dentro de la propia compañía, lo cual obviamente tampoco beneficia en nada a la imagen de una marca tan importante como en este caso Volkswagen. Y algunas veces pasa con este tipo de crisis que alguien decide cambiar la gestión. No sucede siempre, pero en el caso de Volkswagen, el nuevo CEO de la compañía, Matthias Müller, ¿está aportando serenidad o el cambio en general ya es bueno para esto? Bueno, dicen que la nueva aportación que va a tener Matthias Müller en lugar de Winterkorn va a ser positiva en cuanto a que tiene que entrar, obviamente, digamos, limpio de sospecha y tiene que llevar a cabo una reestructuración interna que permita llegar al final, ¿no?, a llegar a los orígenes de este problema. No solo han cambiado el CEO, o sea, también han cambiado el nuevo director de comunicación y de relaciones con inversores y relaciones externas, han cambiado de agencia de comunicación tanto en UK y en el Reino Unido como en Estados Unidos. O sea, hay una serie de cambios internos que sí responden a una reacción en cuanto a una comunicación de crisis. Lo que pasa es que está siendo despacio y está siendo tarde. Otro de los casos polémicos, Miguel Ángel, es, por ejemplo, así el de Air France, ¿no? Mientras que presentaban su plan de ajuste, pues resulta que por el otro lado había trabajadores que agredían a los directivos del grupo. Esto, según tu parecer, ¿cómo lo han gestionado? Air France ha tenido una mala gestión hacia el interior, es decir, internamente, porque no ha informado a sus empleados correctamente en el momento adecuado de cómo estaban las gestiones entre empresas y sindicatos, y posteriormente, sin embargo, yo opino que la reacción que ha tenido mediáticamente, sobre todo tras las agresiones que vimos el pasado lunes contra 2 directivos, ha sido muy buena. No solo la empresa ha salido comentando lo ocurrido y diciendo que esa no era la imagen de un trabajador de Air France y que simplemente era un grupo reducido el que había sido violento y que por tanto no querían que la imagen de los trabajadores de Air France se viera dañada, con lo cual protege a sus propios empleados. Eso por un lado. Y por otro lado sí ha hecho lo que decíamos antes, o sea, hay que ser más transparente y contar los motivos. Y en este caso Air France, no podemos olvidar que es una empresa que lleva 6 años en pérdidas, que este año que por fin parecía que iba a dar beneficios, le meten una huelga en septiembre de 2 semanas que le deja sin esa capacidad de dar beneficios en la cuenta de resultados. Entonces,
la empresa propone aumentar el número de horas de vuelo a los empleados y lanzar líneas de largo recorrido, y los sindicatos les dicen que no, y bueno, al final dicen, bueno, pues es que lo único que yo puedo hacer es, para poder mantener esta empresa viva, es, en ese caso, ya que no me dejáis, digamos, invertir en ella y hacer mayores vuelos y hacer mayores recorridos, pues hacer todo lo contrario, cancelar líneas y despedir a gente. Entonces, al final, sí, de cara a los medios de comunicación, de cara a la opinión pública, Air France ha tenido una postura muy transparente y ha explicado en todo momento qué es lo que estaba pasando, quizá no hacia el interior. Un tercer caso, el de British Petroleum, o como todos lo conocemos, BP. Recibe una multa millonaria por los vertidos en el Golfo de México. La multa es de 20.800 millones de dólares de indemnización. ¿Cómo se explica esto de que recibes una multa? Desde la compañía, ¿cómo lo han explicado? Bueno, eso es lo malo, que no lo han explicado. Es que volvemos, el caso de BP es un caso de estudio. Yo, aparte de presidir 3WW, doy clases en la universidad y es un caso de estudio. O sea, lo estudiamos año tras año, el caso BP, la explosión del año 2010, la carencia total y absoluta de comunicación por parte de BP en esa comunicación de crisis. No hubo comunicados, tardaron días en reaccionar. O sea, un desastre tan catastrófico a nivel comunicativo como fue la explosión de sí, las consecuencias de la explosión a nivel medioambiental, ¿no? Cada uno en su categoría. En comunicación fue un auténtico desastre. Y resulta que 5 años más tarde, cuando les dan este palo tremendo de casi 21.000 millones de dólares, tenemos artículos escritos en prensa, tenemos comunicados del gobierno de Estados Unidos, tenemos noticias en las que podemos citar a la fiscal general de Estados Unidos, podemos citar a la administradora de la Agencia Medioambiental estadounidense, podemos citar a la secretaria de Comercio, pero no podemos citar a BP porque no hay un statement oficial de BP. Es una auténtica locura. Que esto le pase de nuevo a BP 5 años más tarde es que no se entiende. Pues yo creo que hemos anotado bastante bien esas 3 reglas de oro de la comunicación empresarial: transparencia, explicaciones si hay que darlas y soluciones en casos de crisis de comunicación como los que acabamos de tratar contigo, Miguel Ángel. Miguel Ángel Rodríguez Caveda, CEO y presidente europeo de la agencia de comunicación 3WW. Sí, pues lo puedes decir en español, y maestro de UNA, así que muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Un placer estar con vosotros. Isabel